Que te rodea con el análisis justo y objetivo. A partir de este momento, te proponemos la columna de Antonio Ginard en M News, El Observador. Hay semanas que parecen venir cargadas con todo: conflictos internacionales, gestos políticos, polémicas domésticas y una economía que todavía no termina de acomodarse, y esta fue justamente una de esas semanas. En el plano internacional, el conflicto entre Israel e Irán, con el respaldo directo de Estados Unidos a los israelíes, ya lleva más de 2 semanas de ataques y contraataques. Sobre el papel, muchos analistas sostienen que la capacidad iraní quedó sinceramente golpeada, pero en los hechos el régimen sigue respondiendo. Los ataques a buques en el estratégico estrecho de Hormuz continúan. Desde el Líbano, el grupo Hezbollah mantiene el lanzamiento de misiles contra el territorio israelí. Es decir, nadie puede hablar todavía de un final cercano, y cuando esa región se tensiona, el mundo entero se pone en alerta. Energía, comercio, seguridad, todo pareciera confluir en ese pequeño sector del mundo. Mientras tanto, en paralelo, el presidente Javier Milei tuvo probablemente una de sus mejores semanas en el plano internacional. Su participación en la llamada Argentina Week en Nueva York reunió, aparte de su gabinete, gobernadores, empresarios con inversores y referentes financieros internacionales. Fue, al menos desde lo simbólico y desde las intenciones, una señal de apertura y de intento de reconectar el país con el mundo de los negocios y las inversiones. Pero en política, ya se sabe, un paso en falso puede opacar lo positivo. Y la decisión del vocero presidencial Manuel Adorni de incluir a su esposa en el vuelo del avión presidencial generó ruido de inmediato. No tanto por el hecho en sí, sino por el contraste con años de críticas que el propio Adorni ha hecho a los privilegios que antes tenía el oficialismo, que hoy es oposición. Y bueno, en la política la coherencia pesa y mucho. El propio Adorni terminó reconociendo que su frase fue desafortunada, que la situación, también, que eso de deslomarse trabajando no estuvo bien, y que el gobierno, por otro lado, salió a respaldarlo, pero las explicaciones todavía no convencen del todo. Al mismo tiempo, el discurso del presidente contra los empresarios prebendarios tampoco cayó bien en algunos sectores industriales. Es cierto, hubo compañías que durante muchos años hicieron negocios enormes al calor del Estado. Pero también es cierto que hoy muchas empresas están cerrando o achicándose, y cada cierre implica trabajadores que quedan en la calle. Por lo tanto, el gobierno también tiene que mirar eso. Ese es quizás uno de los dilemas más complejos que tiene hoy para resolver el gobierno. Limpiar los privilegios del sistema, por un lado, sin que el proceso se lleve puesto al aparato productivo. En el fútbol argentino tampoco faltaron escenas que no sean conocidas. ¿Qué quieren que les diga? Dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino que pasaron por tribunales y, como suele ocurrir con ciertos personajes del poder, optaron por presentar escritos sin responder preguntas. Un mecanismo legal, y sí, es un mecanismo legal, pero que para muchos ciudadanos que lo vemos desde afuera vuelve a dejar la sensación de que hay algunos argentinos más iguales que otros. Y en el fondo de todo siempre aparece la misma pregunta: la economía. La inflación sigue siendo un gran interrogante. El ministro Luis Caputo insiste en que estamos en pleno proceso de reacomodamiento de precios. El gobierno apuesta a que en la segunda mitad del año la inflación pueda perforar el 1% mensual. El problema es que por ahora esa meta todavía no se ve clara.
Tampoco aparece una baja significativa de impuestos, de tasas, que permita impulsar la actividad económica. Y la sociedad, es cierto, sigue aguantando, sigue bancando a Javier Milei, porque las últimas encuestas le dan una diferencia de 20 puntos si se repitiera la elección de 2023. Hay una parte importante que entiende que el ajuste era inevitable después de años de desorden. La pregunta, la verdadera pregunta es otra. ¿Hasta cuándo alcanza esta paciencia? Y si la recuperación tarda más de lo esperado, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto margen político queda para poder sostenerla? En M News Radio escuchaste la columna de actualidad con la firma de Antonio Ginard en La Verdad al Aire. Te estás informando.